A esta hora transmite Chilena FM en el 101.13, la banda de frecuencia modulada, y como cada fin de semana ya está junto a nosotros el profesor Hugo Cox. Bueno, el pasado miércoles 11 de marzo se produjo el cambio de mando en nuestro país, una ceremonia republicana que ya es característica de los tradicionales cambios de mando cuando sube un nuevo presidente, que en este caso José Antonio Kast ha asumido ya el mando del país y por supuesto Gabriel Boric tiene la figura de expresidente de la República. Bueno, para conocer un poco las implicancias, todo lo que significa y conlleva este traspaso de mando y lo que viene para el futuro, ya está con nosotros, como decía el profesor Hugo Cox. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a Chilena FM, bienvenido a Canal 2. Gracias, muy amable. Gracias bueno, por escucharme. Me imagino que tuvo ocasión de ver el miércoles pasado la ceremonia de cambio de mando. Bueno, cuéntenos un poco qué vio en todo esto y, por supuesto, en qué pie estamos ahora en nuestro país. A ver, yo no estoy en condiciones de hacer un análisis de lo que va a ocurrir, porque no tengo la bola mágica, ¿no es cierto? No soy adivino. Pero sí, a partir de los antecedentes que están operando, me permite establecer algunas coordenadas que creo que hay que tomar en cuenta para poder entender el cambio de ciclo. O sea, qué es lo que está pasando y qué ha pasado en Chile, y este cambio de ciclo hacia dónde va. Para entender esto hay que ver dos cosas. Primero, un 30%, y a lo mejor mucho más, no tengo claro, pero antiguamente se hablaba de un 30%, de lo que ocurre en el país se explica por condiciones externas. O sea, ¿qué está pasando afuera de Chile? Y cómo lo que pasa afuera repercute en el país. Y eso genera, ¿no es cierto?, una actividad política, sociológica en general, distinta. No nos olvidemos que este es un país abierto de fronteras, un país conectado al mundo comercialmente. Es un país muy chico, es un país sin mercado interno, un país de 18, 19 millones. Es decir, somos una parte de la provincia del Gran Buenos Aires, o sea, para dimensionar quiénes somos y no manejar cifras o ideas que caen un poco en la fantasía o en el chauvinismo. Ese es Chile. Pesa, como yo siempre digo a los alumnos, pesamos menos que un paquete de cabrita en el concierto mundial. Eso es un dato. Un segundo dato tiene que ver de que el actual gobierno asume con dos conflictos serios. Lo que está ocurriendo afuera, muchas guerras, todas de gran intensidad que están provocando un cambio de mundo cierto. Y eso hay que verlo con atención. ¿Qué está pasando en ese escenario? Pero también en el plano interno. Y en el plano interno, y aquí quiero establecer un tema que muchos no lo ven o no lo toman. El gobierno pasado fue un gobierno que se arma a partir de una situación concreta, que es el estallido social y la necesidad de reivindicaciones y de cambios profundos. Eso fue lo que da origen y por eso se instala, y se instala con mucha fuerza. Pero ahí hay un relato, porque aquí está la importancia del relato. Hay un relato de esa generación que es de la construcción de un proceso. Y por lo tanto tú te puedes llenar de leyes, pero las leyes como un fin, no como un instrumento, porque el proceso indicaba, el relato del proceso indicaba que había que adecuar las instituciones a la realidad que se estaba construyendo. Y eso es muy propio de donde venía la gente. Y eso es muy propio de muchos gobiernos que ha tenido Chile, que vienen desde las aulas de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es una universidad pluralista, de intercambio de ideas y de conversación permanente, de diálogo permanente para construir con el otro. Si ustedes se fijan, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet vienen de la Universidad de Chile. Y los cuatro con la impronta de la Universidad de Chile, abiertos a la conversación y al diálogo para implementar entre todos un proceso.
que era muy propio del Chile del siglo XX. Siglo XXI parte. Piñera y ahora Kast vienen de la Universidad Católica, que tienen una concepción de la vida que es distinta, que es la concepción de el orden y el mandar. Si ustedes se fijan, cualquier persona que está formada en la Universidad Católica está formada en un orden vertical de la vida, con el centro fácil, sobre todo en esos sectores, de la familia. Y en este caso, Kast, una familia vinculada a un proceso religioso. Esos son los mundos que emergen. Entonces, decir que Kast es un fascista, o sea, yo creo que entra en una situación que no clarifica. Ya lo conversamos en alguna oportunidad lo que eran los neofascistas. Entonces, yo creo que la mirada que hay que tener ahora es una mirada desde el origen. El mundo en el que estamos inmersos es demasiado conflictuado. O sea, el 50 o 60%, no sé cuánto, de las exportaciones van a China. Brasil es el segundo socio comercial de Chile. Y después viene Estados Unidos. En materia de bienes de capital, estos vienen de China, de Corea o de Japón, pero no de Estados Unidos. O sea, es cosa que en el puerto vean las grúas, son coreanas, o son japonesas, o son chinas. Pero ya no está el John Deere, no están las marcas norteamericanas. Entonces, esto es un tema que es muy complejo, porque también eso hay que asociarlo a lo que se está jugando en el Golfo, en el Medio Oriente. ¿Se fijan? Entonces, hay un país como Estados Unidos que viene en declive como potencia hegemónica, que necesita los petrodólares, y esto es algo muy importante, los petrodólares. ¿Por qué? Porque lo que vendían Kuwait, Bahrein y todos los lo que rodea, ¿no es cierto?, a Irán, todos los países del Golfo, ese petróleo se vendía en dólares y esos dólares se invertían en Estados Unidos y con esos dólares Estados Unidos financiaba su economía. Hoy eso no está. Hoy eso se ha ido ralentizando. Entonces el problema es más complejo. O sea, la pregunta que hay que empezar a hacer, ojo, nosotros pesamos menos que un paquete de cabrita. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser nuestra política exterior? Si tenemos estas coordenadas, China, Brasil y en tercer lugar Estados Unidos. Y resulta que en esa imagen que tú ves torpeza, se invita al hijo de Lula y por lo tanto al hijo de Bolsonaro y por lo tanto Lula no viene. Y esas son cosas que hay que ir viendo. O sea, ¿cómo vamos a gobernar? La gente hoy día quiere respuestas rápidas. Quiere ejecución de respuestas. ¿Tú me prometiste qué? Tú prometiste no más delincuencia, no más inmigrantes. Tú lo prometiste. Prometiste reactivación de la economía, en fin, cúmplelo. Entonces viene un periodo que hay que mirarlo con calma. No sabemos qué va a pasar. Pero lo que yo sí digo, que por formación y por lo que la sociedad hoy día está exigiendo, requiere de otro tipo de respuestas. Hoy día la sociedad exige respuestas rápidas. Ya no quiere un proceso. No lo entendió, no lo vivió, no supo cómo. ¿Por qué? Y ahí está. Tú puedes ganar una elección con lo que tú dijiste, gobierno de emergencia. Claro, porque la emergencia eran los portonazos, la delincuencia. Y que mucha gente asumía que los inmigrantes le estaban quitando el trabajo. Por lo tanto, se van. El mal vivir, ¿no es cierto?, de los inmigrantes. Ok, pero nada de eso lo puedes hacer al tiro. La delincuencia no la vas a terminar en un año. Tú necesitas necesariamente de la mano de obra inmigrante, que aporta más o menos entre el 25 y el 30% del PIB. Y ese es un dato. ¿Qué es lo que le está pasando a Estados Unidos sin la mano de obra del inmigrante? Cosechas completas perdidas en el estado de California.
Entonces la cosa es muy compleja, o sea, esto no es en blanco y negro. Los sectores que vienen a gobernar trabajan con un esquema de vida distinto, el orden vertical, en una sociedad que es muy horizontal. O sea, ustedes mismos, como medio de comunicación, ven como muchas informaciones rápidamente corren por las redes sociales. Y mucha información que llega en las redes sociales, ustedes tienen que salir a confirmarla. Si es cierto o no es cierto, para desmentirla o no desmentirla. O sea, cambió, el mundo cambió. El mundo no es el mundo vertical que se conoció en un momento determinado. Este no es el mundo del siglo XX. Este es el mundo de la segunda mitad del siglo XXI. Del segundo cuarto del siglo XXI. Ya pasamos el primer cuarto. Y por lo tanto las coordenadas son distintas. Insisto, o sea, aquí hay dos problemas que vamos a enfrentar. El problema internacional, que es cada vez más complejo, y el problema local, que requiere respuestas distintas. Pregunta de inmediato, ¿qué va a primar en el gobierno? ¿Va a primar un comportamiento ideológico? ¿O van a hacer lo mismo, y voy a ironizar, que hizo Milei, que le declara la guerra a Irán? ¿Vamos a caer en eso? O sea, esto es muy complejo. Entonces, espero que la ideologización del actual gobierno desaparezca y se vuelva un gobierno pragmático, de hacer cosas concretas, porque la gente pide cosas concretas. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Yo estoy haciendo una proyección a largo plazo, más que nada una perspectiva, de que si este gobierno fracasa, el péndulo se empieza a cerrar. Y ahí surge entonces una alternativa, y es la gran tarea que tienen los partidos socialdemócratas chilenos: levantar un proyecto concreto para un Chile distinto. Así como los radicales levantaron en los años 30 el proyecto para el Chile los 30 post-crisis, aquí va a haber que pensar lo mismo. Porque ya probaste todo el espectro. Desde la derecha republicana, desde la derecha democrática, llamémoslo así, la derecha tradicional, y pasas al gobierno a la derecha más conservadora de este país. O sea, te fuiste al otro extremo. Pasaste de gobiernos socialdemócratas de la Concertación a un gobierno que había que hacerlo todo, fundarlo todo, porque nada era válido, y te fuiste al otro lado del péndulo. Entonces la pregunta es, ¿qué viene? Eso es básicamente, o sea, yo creo que este nuevo ciclo político que se inicia hoy día es un ciclo político de grandes interrogantes, que hay que ver qué va a pasar. Así es. Bueno, profesor Cox, ¿cuánto implica el cambio de signo? ¿Pasamos de izquierda a derecha? ¿Qué importancia tiene eso? Es muy simple, porque son concepciones distintas. Es decir, un sector de la izquierda que gobernó decía, aquí hay una serie de problemas sociales fuertes, desigualdad, en fin. Eso, la única manera de solucionarlo es en un proceso de cambios. Y para eso necesito solucionar e incorporar a la gente al diálogo. Por eso, diálogo, conversaciones, porque el cambio tengo que hacerlo con todos, o si no me va a fracasar. Bueno, la gente quería, un sector de la población que rápidamente empezó a cambiar y empezó a pedir respuestas urgentes a la delincuencia, a esto, respuestas, que no había respuesta, hasta que finalmente se entendió y se empezó a levantar una política antidelincuencia que está operando hoy en día. De eso lo vio Kast. El grupo ese vio ese conflicto, vio esa contradicción, y ahí levanta el gobierno de emergencia. Porque la ciudadanía pedía cosas concretas que acá
no le pueden dar. Y este sector que viene del orden y manda la función vertical dice, yo te las voy a dar y te voy a crear un gobierno de emergencia porque voy a solucionar los problemas. Eso es el cambio de ciclo. Nos fuimos de una concepción de la vida y del mundo a otra concepción. O sea, detrás de esto hay un elemento ideológico que es profundo. Pero en el medio de una sociedad que requiere pragmatismo. Eso es, en el fondo, el tema del cambio de ciclo. Hacia allá apunta. Bueno, les recuerdo que esta hora conversamos con el profesor Hugo Cox, que cada semana nos acompaña para tratar distintos temas. Hoy día estamos viendo las implicancias que tiene el cambio de mando, más allá del acto protocolar, lo que significa en sí como el término de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Nos quedan poquitos minutos, profesor Cox, para quizás ya una conclusión de lo que hemos estado conversando hoy día. Mira, en síntesis, creo que las expectativas que la gente se forma frente a esto, si no le dan respuestas rápidas, esas expectativas empiezan a morir. Pero para poder dar respuesta a todas esas expectativas tenemos varios problemas afuera que condicionan las respuestas y problemas internos de inmediatez. Y eso es muy difícil hacerlo conciliar. Tú tienes un mundo externo que está demasiado complejizado, un mundo que va de cambio, en que las hegemonías están cada día más en cuestión. Puede ser China y su círculo semiperiférico, Estados Unidos en caída. Entonces, todo eso complejiza todo esto. Porque tú tienes que tomar decisiones en los dos frentes. La pregunta del millón que la gente tiene que hacerse, ¿cuánto van a ser capaces de aunar estos dos criterios? El Estado es demasiado complejo. El Estado no es en blanco y negro. O sea, yo te digo, vamos a echar a 100.000 empleados públicos. No, si no tiene 100.000 en el aparato público. ¿Te fijas? O sea, son tonteras. O sea, tú tienes que saber adecuarte a estas realidades. Gobernar un Estado, un país, no es gobernar una empresa. O sea, no es que yo emito el memorando o doy la instrucción. Acá tú das la instrucción, pero tienes que parecer, hay todo un ciclo de conversación para implicarla el último tipo que está en la Patagonia, en un municipio de Magallanes. Claro. Y eso es lento. Son cosas muy complejas. Yo espero que se transforme en un gobierno más pragmático, o si no la cosa se va a complejizar. Porque ya la ideología que ellos tienen es una ideología muy propia del siglo XX, que nos está dando cuenta, que nos da cuenta de las nuevas realidades que se están tejiendo. Eso sería a tono de síntesis. Bien, profesor, agradecemos su participación una semana más acá en Chilena FM, así que muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Y por esta manera hemos conversado con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, profesor de historia, entendiendo un poco las claves que tiene el cambio de gobierno ocurrido esta semana. Momento para una pausa, ya seguimos con ustedes.